Hermanas en Jesucristo, muy buenas tardes. Hoy iniciamos lo que es el estudio de Apocalipsis, el estudio de la palabra de Dios eterno respecto al libro de Apocalipsis. Iniciamos desde luego con el capítulo 1, versículo 1. Y el estudio de la palabra de Dios eterno, que en lo particular creo que se encuentra en la Biblia, es complejo y complicado y muchas veces confuso. Uno de los libros más controversiales es Apocalipsis. De hecho, en español nos referimos como apocalíptico para ciertos desastres naturales. Lo utilizamos como sinónimo de catastrófico, terrorífico, espantoso, refiriéndose a las catástrofes que se enumeran en el libro de Apocalipsis. La Real Academia Española, la RAE, define apocalíptico del griego apocalípticos y lo interpreta como perteneciente o relativo al Apocalipsis de San Juan, último libro del Nuevo Testamento. También nos dice que es misterioso, oscuro, enigmático, estilo apocalíptico. Y también nos dice como terrorífico o espantoso, generalmente por amenazar o implicar exterminio o devastación. Ahora bien, vamos a iniciar el estudio precisamente por el nombre del libro, que es Apocalipsis. Volvemos nuevamente a la RAE, lo que es la Real Academia Española, y Apocalipsis lo define como el fin del mundo. También lo define como una situación catastrófica ocasionada por agentes naturales o humanos que evoca la imagen de la destrucción total. Un apocalipsis nuclear, por ejemplo, lo han presentado así. Sin embargo, en su etimología nos deja escrito que Apocalipsis viene del latín tardío, apocalipsis, y del griego, apocalipsis, y que significa revelación. Entonces, como vemos, apocalipsis significa revelación, no todo esto que dice que es terrorífico, espantoso, exterminio, devastación, todo esto, sino que Apocalipsis significa revelación, ¿sí? Ahora vamos a entender por qué el libro de Apocalipsis se llama así, revelación. Y vemos que en inglés sí lo llaman tal cual, como Book of Revelations, o sea, el libro de revelaciones. Para conocer el porqué del libro, el porqué del nombre, es muy importante conocer la raíz hebrea de nuestra fe. Si no sabemos las raíces hebreas, estaremos cayendo en mentiras, en fábulas y en manipulaciones religiosas. En la Torá, que es la que está compuesta de los 5 libros que el Padre Eterno le inspiró a Moisés, a un libro se le nombra por algo que viene en la primera frase que se escribió al iniciar. Digamos que en el primer versículo del primer capítulo. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Génesis significa origen o principio de una cosa. Y en hebreo, este libro se llama Bereshit. Esto es el fonético y así es como se escribe en hebreo. Bereshit significa en el principio. Génesis para nosotros significa algo así como el principio de una cosa, ¿sí? O el origen de una cosa.
Pero en hebreo, este libro se llama Bereshit porque se llama en el principio. ¿Por qué? Porque en la primer frase con la que inicia el primer versículo del primer capítulo de este libro dice en el principio. Veamos ahora Éxodo. Éxodo 1:1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, ¿sí? Éxodo en español significa emigración de un pueblo o de una muchedumbre de personas. Pero este libro en hebreo se llama así se escribe en hebreo, que fonéticamente suena Shemot, y esto significa nombres. Estos son los nombres. Entonces, el libro que nosotros conocemos como Éxodo, en hebreo se llama Nombres. ¿Por qué? Porque viene eso en la primera frase del primer versículo de este libro. Ahora, el siguiente libro es Levíticos. Levíticos 1:1 dice, y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la congregación, diciendo, Levíticos en español lo entendemos o significa como perteneciente o relativo a los levitas. Los levitas eran los descendientes de la tribu de Leví y se reconocieron como sacerdotes del pueblo de Israel porque el Señor pues encomendó esta misión a Moisés y a Aarón, que eran precisamente de la tribu de Leví. Ahora, también se dice de levitas como devoto de la iglesia o levitas por sus ministros, ¿sí? O levíticos. Pero este libro en hebreo se llama así. Este es el nombre que fonético quiere decir Vayikra y que significa y llamó. Ahora, claro, mi pronunciación en hebreo no creo que es lo mejor, o sea, no creo que el 100% pronunciando muy bien, a veces ni el español lo pronuncio bien, pero bueno, es Vayikra y significa y llamó. ¿Por qué? Porque es con lo primero, en la primera frase, con lo que inicia este libro que nosotros conocemos por Levíticos. El siguiente libro, el cuarto libro de Moisés, que es la Torá, nos dice que para nosotros lo conocemos como números. Y el primer versículo dice, y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la congregación, en el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Números, ¿qué significa? De acuerdo a la Real Academia Española, significa expresión de una cantidad con relación a su unidad. Signo o conjunto de signos con que se representa el número. Cantidad de personas o cosas que determinan cierta especie. Condición, categoría, situación o clase de personas o cosas. Además de muchos significados más. Este libro en hebreo se llama así, este es el nombre en hebreo, fonéticamente suena Bemidbar, perdón, es Bemidbar y significa en el desierto, porque ya sabemos, en la primera frase viene en el desierto. Entonces, el libro que a nosotros nos dieron a conocer como números. ¿Por qué? Pues porque alguna persona dijo, pues en este libro está hablando de muchos números, o sea, que contó esto, que contó aquello, que la tal tribu eran tantos hombres y así. Entonces dijeron, bueno, pues le vamos a poner números. Pero en hebreo se llama Bemidbar y significa
en el desierto. Y el quinto libro, que nosotros conocemos como Deuteronomio, en el versículo 1 del capítulo 1 dice: estas son las palabras que Moisés, habló ante todo Israel del otro lado del Jordán, relativas al desierto, relativas a la Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán y Tofel y Labán y Yatzerot y Disabja. Muy bien, Deuteronomio en español significa, viene del griego Deuteronomium y significa la segunda ley. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio se nos dice que fue como que el resumen de todo lo que había acontecido que les dio Moisés y pues donde les volvía a explicar la ley del Señor. Ahora, este libro en hebreo se llama así, este es el nombre, y fonéticamente se escucha Devarim, y esto significa las palabras. Entonces, el libro que nosotros conocemos como Deuteronomio realmente se llama Las Palabras porque esta frase, las palabras, viene siendo la primera frase que se encuentra en el primer versículo de este libro. Al estudiar lo que llamamos el Nuevo Testamento, es el único libro nombrado por esta regla que tiene la Torá, es Apocalipsis. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Entonces ya sabemos que es la revelación y se llama Apocalipsis, o sea, revelación, porque viene en la primera frase del primer versículo de este libro. Es muy interesante ver que este libro es el único que se está llamando así por la regla que siguió en la Torá. Bueno, ahora ya sabemos por qué se llama Apocalipsis y que realmente significa revelación. Iniciando así con el versículo 1 del capítulo 1, tenemos varias cuestiones muy interesantes. Nos dice que esta es la revelación de Jesucristo. Esto quiere decir que es de Yeshua a Mashiach. Yeshua significa Jehová salva, o sea, el Salvador. Mashiach significa el Mesías, el ungido. Es la persona que el Señor escogió para que fuera nuestro Salvador. Por eso es el Señor Jesucristo, significa el elegido por el Padre Eterno para salvarnos como Salvador. Y se lo revela tal y como estaba en ese momento y actualmente, no la imagen de nuestro Salvador crucificado, ya no con el cuerpo de carne y sangre, sino como es actualmente en el reino de los cielos. Quien está dando esta revelación es el Padre Eterno, o sea, dice que Dios le dio, o sea, es el Padre Eterno el que está dando esta revelación, porque solo Él puede revelarnos a su Hijo y mostrarnos que Jesucristo es la salvación y la vida. Juan 6:44 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ningún pastor, hermano o hermana de la fe, sacerdote,
rabino, apóstol, profeta. Nadie puede convencerte de la verdad. Solo el Padre Eterno nos puede convencer. Claro, el Padre Eterno utiliza a otras personas muchas veces para que sean la palabra audible para quienes todavía no lo pueden percibir, pero quien nos lleva a su Hijo amado es el Padre Eterno, nadie más. Nos dice que es para manifestar a sus siervos. Debemos entender que por eso Apocalipsis no es fácil de entender, que tenemos múltiples libros, videos, programas, series expresando su versión de este libro. Pero solo las personas que sirven al Padre Eterno y no a sus intereses propios, llámese traer adeptos a sus congregaciones para que dejen más dinero, para tener más gente en YouTube y que YouTube les pague más dinero. Esas personas generalmente son sensacionalistas y lo que quieren es llamar la atención y traer gente para que les deje pues un beneficio económico. Entonces, solamente aquellos que realmente quieren servir al Padre son los que están más cerca de la correcta interpretación. Ahora, solo los siervos son los que van a entender el libro de Apocalipsis. Y aclaro que no pretendo poseer la verdad absoluta. La verdad es del Padre Eterno. Yo solo estoy intentando desmenuzar el libro y entender que no es fatalista, sino es una gran esperanza de encontrarnos con el Padre, viviendo una vida eterna en Él. Ahora nos dice el mismo versículo, las cosas que deben acontecer pronto. Y mucha gente dice, sí, pronto ya ves, y eso fue hace 2000 años. Ok. Segunda de Pedro 3, del 8 al 9. Mas, amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En este capítulo de Segunda de Pedro viene más explicado el tema y coincide totalmente con lo que es revelado en este libro de Apocalipsis. Esto significa que los apóstoles sabían por la palabra de Dios eterno lo que iba a pasar. Sin embargo, como veremos más adelante en el libro que estamos iniciando hoy, existe un número señalado por el Señor, que nadie sabemos cuál es, de almas que conforman su pueblo, y hasta que ese pueblo sea completo, que no falte ninguno, entonces vendrá Yeshua Mashiach, Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. También esto viene explicado en el libro de Apocalipsis. Y la declaró. Declarar, según el diccionario de la Real Academia Española, significa aseverar o exponer una cosa públicamente, manifestar un juez u otra autoridad su decisión acerca de un asunto. El Padre Eterno, por lo tanto, nos está enviando en su misericordia el veredicto que tiene para este mundo. Vamos a entender que todo el libro de Apocalipsis es una sentencia judicial. Las sentencias judiciales se componen de el preámbulo,
El preámbulo, que consta de aquello que se dice antes de dar principio a lo que se trata de narrar, mandar, probar o solicitar. En el libro de Apocalipsis es todo el segmento de las cartas a las 7 congregaciones. El resultando son las consideraciones de tipo histórico descriptivo en las que se relatan los antecedentes de todo el asunto, con referencia a la posición de cada una de las partes. Es por eso que veremos en el libro de Apocalipsis que varias de las visiones que narra Juan son del pasado, o sea, un tiempo anterior al que él se encontraba materialmente en ese momento, y se cree que era alrededor del año 90 después de Cristo. El considerando es la parte de la sentencia que agrupa bajo ese rubro los motivos o razones de derecho en que se funda la decisión. Constituye la parte medular de la sentencia porque abordan las conclusiones y opiniones del tribunal como resultado de la confrontación entre las pretensiones y las resistencias, o sea, entre un lado y el otro, y también por medio de la luz que las pruebas han arrojado sobre la materia de la controversia. En el libro de Apocalipsis veremos muchas de estas partes como las iniquidades que se cometieron antes del tiempo en el que estaba Juan, las que se iban a cometer después del tiempo en el que se encontraba Juan hasta ahora, hasta nuestro tiempo, y las que se cometerán después de este tiempo, y las opiniones que tiene el Padre Eterno al respecto. Los puntos resolutivos. Los puntos resolutivos es la parte donde se precisa en forma concreta si el sentido de la resolución es favorable al sentenciado o si existe condena y a cuánto asciende esta y de qué consta. Se precisan los plazos para que se cumpla la propia sentencia. También se integra la orden de notificar la sentencia y refleja las condenas y absoluciones determinadas en cada considerando, y así como el término que se tiene para apelar. Y eso es lo que vemos también en el libro de Apocalipsis. Por último, el pie de la sentencia. El pie de sentencia, en este apartado se detalla el nombre del funcionario que emite la resolución y el del secretario que da fe. ¿Y qué creen? También en el libro de Apocalipsis lo vemos al final. Enviándola por su ángel. En griego, ángelos significa mensajero. Por eso aquí pusimos pues un cartero y no un ángel como lo pintan con alas y cosas por el estilo. Porque en sí ángelos significa mensajero. Envió el Padre Eterno un mensajero con la sentencia que tiene para el mundo. A Juan su siervo. Juan era apóstol. ¿Y qué significa realmente apóstol? Apóstol en griego significa enviado. Y él era un enviado del Señor. Él llevaba el evangelio a todas las partes en las que estuvo. Y ahí lo estuvo esparciendo y lo estuvo hablando a toda la gente con la que se topó. Y como hacía bien su parte, su cometido, cumplía con el mandato que se le había sido encomendado, que era de ir y dar el evangelio, y por lo tanto servía al Señor Jesucristo y pues al Padre Eterno. Y por esto mismo, porque lo hizo, y estas son sus obras, estos son sus frutos, el Padre Eterno lo escogió para escribir y transmitir el mensaje de la sentencia dada
a la humanidad.